Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá contentos de estar en la casa del Señor, hablando de la lectura, la oración de Jesús. Recuerden que, hermanos, donde quiera que estemos, si estamos conectados, se convierte en la casa del Señor, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que, hermano, tenemos esa habilidad de conectarnos con Dios, de buscarle en espíritu y en verdad. Espero que el tiempo que están pasando leyendo la Biblia ilustrada sea de edificación para sus vidas, al igual que estos estudios, esas reflexiones que profundizan la palabra de Dios. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por otra oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de la lectura de hoy. Sabemos, Padre, que está brincando en casi cuatro temas diferentes, que podamos entenderles, Señor, y asimismo aplicarlo a nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos en la oración de Jesús. Está en cuatro lugares diferentes en el día de hoy. Es Mateo capítulo 6 del 9 al 13, Lucas 10 40 hasta el 11, versículo 2, Juan capítulo 10 del 22 al 24 y Lucas capítulo 15 del 1 al 19. Así que hay varias áreas diferentes. Comenzamos entonces mirando rapidito. Primera en Mateo 6 del 9 al 13. Ahí es, hermanos, donde aparece lo que se llama el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender ahí? Pues primero que nada que esta frase tan conocida, como comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, indica que Dios no solo es majestuoso y santo, sino también que es un Dios personal y un Dios también amoroso. En el primer renglón de esta oración, podemos ver esta oración modelo, vemos una declaración de lo que es la alabanza y también dedicación para sí mismo honrar el nombre del Señor como lo merece. Honramos el nombre de Dios al usarlo con respeto y si lo usamos ligeramente sin pensar, ¿verdad? No estamos respetando el nombre de nuestro Señor. La frase venga a tu reino es una referencia al reino espiritual de Dios, no hay que Israel fuera liberada del yugo de Roma. Algunas personas lo dicen que para eso era que se refería, eso no es lo que está hablando. El reino de Dios fue anunciado en el pacto de Abraham, lo vemos en el libro de Mateo 8:11, también Lucas capítulo 13, versículo 28. Está presente el reinado de Cristo en el corazón de cada creyente. Y Lucas 17:21 también dice que será completado cuando la maldad sea destruida y él establezca nuevos cielos y tierra también, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vemos también que cuando decimos la frase hágase su voluntad, cuando oramos esa frase, no estamos abandonándonos a la suerte, sino que estamos orando que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo y aún más allá, en el más allá, ¿verdad? Cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y que es nuestro proveedor de igual manera. Y es un pensar que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Um, Tenemos que hacer lo que podamos hacer con lo que Dios nos da. Confiamos en que Dios cada día ha proporcionado lo que sabía que nosotros íbamos a necesitar y tenemos que utilizarlo para sí mismo subsistir y darle la gloria y la honra por proveernos. Y también como estamos acá, cuando se está sugiriendo, o dicen algunas personas que, en este caso más que nada, que Jesús no estaba sugiriendo, ¿verdad? Que Dios nos guía hacia la tentación. Simplemente lo que se está haciendo o llevando a entender es que está pidiendo que seamos librados de Satanás y de sus engaños, y que todo, ya que todos los cristianos hermanos enfrentamos tentaciones. Algunas veces es tan sutil que inclusive no sabemos qué nos está pasando, pero Dios nos ha prometido, hermanos, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, como lo dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer rapidito Primera de Corintios 10.
13 dice lo siguiente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que podemos ver esto acá. También, hermanos, recordad que tenemos que pedirle a Dios que nos permita reconocer las tentaciones que vienen frente a nuestras vidas y no solo las tentaciones, sino reconocer y poder ver dónde está la salida, ¿verdad? De las tentaciones cuando vengan. Y algunas veces es tan sutil, hermanos, que no sabemos ni lo que está pasando, pero Dios nos guía y nos ayuda, hermanos, para que podamos enfrentar las tentaciones y que podamos ser exitosos sobre ellas y no permitir que éstas tomen control así mismo de nuestra vida. Seguimos entonces próximo mirando en el libro de Lucas, capítulo 10, del 22 al 24. Vemos acá que la misión de Cristo fue revelar a Dios, el Padre, a la gente, ¿verdad? Dios Padre a la gente. Tenemos acá a Dios Hijo, que revela a Dios Padre. Y no obstante, durante varios meses no lo apreciaron como era debido, ni en verdad lo escucharon tampoco, ni lo obedecieron. Y también nosotros tenemos un lugar privilegiado con 2000 años de historia de la iglesia. Tenemos acceso a la Biblia en cuántos y cuántos lenguajes, ¿verdad? Ha sido traducido en muchos idiomas diferentes. Y también que tenemos que recordar que el privilegio que tenemos, ¿verdad? De poder servirle a Dios. Y con este privilegio, hermano, viene una responsabilidad de igual manera hacia nosotros. Y debido a que tenemos la ventaja de conocer mucho acerca de Cristo, debemos también tener más cuidado al seguirle de igual manera. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como lo fueron el rey David y también el profeta Isaías, dijeron muchas profecías inspiradas por Dios que Jesús cumplió. Y se preguntaban cómo Pedro escribiera más tarde el posible significado de estas profecías y cuándo se cumplirían, como lo dice primera de Pedro 1 del 10 al 13. Y en palabras de Jesús, desearon ver lo que vosotros disculpen, desearon ver lo que vosotros veis, que era la llegada del reino de Dios, ¿verdad? Y también podemos ver que se estaban refiriendo de igual manera a lo que estuvimos estudiando acá, la sección del buen samaritano, que luego entra entonces hasta esa porción, y luego brincamos a Lucas capítulo 15, versículo 1 al 19. Vemos acá que se habla aquí sobre la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Y aquí hay una pregunta para reflexionar es ¿por qué que molestaban los fariseos cuando Jesús se relacionaba con la gente? Los líderes religiosos se cuidaban mucho en mantenerse limpios conforme a la ley del Antiguo Testamento. Incluso iban más allá de la ley en cuidarse de cierta gente, situaciones y en ritual de purificación. En contraste, pero Jesús ahora viene y toma el concepto de limpieza sin darle mucha trascendencia. Se arriesgó a contaminarse al tocar leprosos y al no lavarse como los fariseos habían establecido. Y mostró total desdén también por las sanciones que se aplicaban por relacionarse con ciertas personas. Vino para ofrecer salvación a los pecadores, a mostrar que Dios los ama. Y Jesús no se alteró con las acusaciones que le hicieron, sino que en cambio siguió en busca de quienes lo estaban necesitando, sin importarle su pecaminosidad y el efecto que podría causar en su propia reputación. Parece absurdo, pero el pastor
¿verdad? En esa historia el pastor deja a 99 ovejas y se va a buscar una. En los ojos de una persona, ¿por cómo va a dejar 99 para ir a buscar a una? Pero sabía que las 99 estaban seguras en el redil, mientras que la que estaba perdida estaba en peligro. Debido a que cada oveja tiene un alto precio, el pastor sabe, ¿verdad?, que vale la pena buscar la perdida con diligencia. El amor de Dios por cada persona es igualmente tan grande, hermanos, que Dios busca la seguridad para cada uno de nosotros. Y cuando nos encuentra, hermanos, nosotros le encontramos cuando le abrimos nuestro corazón en nuestra vida, Él asimismo se regocija. De la misma manera que podemos relacionarnos con esta lectura. También, si no sabía esto, pero en los versículos luego del 8 al 10, podemos ver que las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Y estas monedas tenían un valor sentimental semejante a lo que es el anillo de boda en el día de hoy. Y perder una era algo desesperante, así como la alegría que significaría que una mujer hallara la moneda o el anillo extraviado, vamos a decir. También los ángeles, hermanos, se regocijan de igual manera cuando hay una persona perdida que ahora viene y es hallada en el camino del Señor. Hay entonces este tipo de regocijo y esa celebración. Podemos ver también que la herencia del hijo menor era 1/3, la del hijo mayor era de 2/3. Y en la mayoría de los casos la recibían al morir el padre. Aunque algunos padres optaban dividir su herencia antes y retirarse de la administración de sus bienes, lo que no es usual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Eso no era algo común en aquellos tiempos, pero así mostraba una falta de respeto hacia la autoridad del padre como cabeza de la familia y el proceso cultural que se había estado practicando después de tantas y tantas y tantas generaciones. Podemos ver acá también que de acuerdo con la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. Anote por ahí para que luego lo pueda leer con más calma, como lo dice Levítico 11 del 2 al 8 y Deuteronomio 14, 8. Esto significa que no se podían comer ni tampoco se podían usar en sacrificios. Y para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera osaban tocarlos. Para un judío, pararse delante de cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Y para este joven, hermano, comer lo que los cerdos dejaban era una degradación que iba más allá de lo creíble. Así que el hijo menor llegó hasta lo que podríamos decir uno de los momentos más bajos, más tristes de su vida. Y el hijo menor, como muchos que son rebeldes e inmaduros en el día de hoy de igual manera, deseaba ser libre para vivir a su antojo, pero necesitaba llegar a lo más bajo de su vida, al punto más bajo de su vida, para luego poder recobrar y entender verdaderamente de lo que le correspondía. Y esto pasa muchas veces en la vida de las personas. Qué triste, hermanos. No perdamos nuestra conciencia, ¿verdad? Vamos a detenernos y a mirar antes de llegar hasta el fondo y vamos a buscar verdaderamente la dirección de Dios para evitarle a nuestra familia también un dolor que no puede ser quitado a menos que Dios intervenga. Y como último podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, del 22 al 40, vemos acá que se habla de la fiesta de la dedicación y esta lo que hacía era que conmemoraba la restauración del templo bajo de Judas Macabeo en el 165 a.C. Y después que Antíoco Epífanes lo profanase, al sacrificar un cerdo sobre el altar del holocausto, la fiesta se celebraba a finales de diciembre. Esta es también la actual fiesta de las luces, que se llama hoy día la fiesta de las luces, que creo que han escuchado, llamada Hanukkah. ¿Okay? El pórtico de Salomón era una galería cubierta sostenida por grandes columnas de piedra, la cual se encontraba en el patio del templo.
apenas traspuestos los muros. Y muchas personas que piden pruebas lo hacen por motivos muchas veces que no corresponden, sino por la razón incorrecta. La mayoría de aquellos cuestionarios no deseaba seguir a Jesús como él quería. Tenía la esperanza de que Jesús se proclamase Mesías por razones no exactamente correctas. Y a ellos, al igual que a los discípulos y el resto de la gente de la nación judía, les habría encantado que él hubiera echado a los romanos, que los sacara de ahí, ¿verdad? Que los derrocara y que tomara el control del poderío de ese imperio. Pero, um, sin embargo, no muchos pensaban que lo haría, porque estos que dudaban tenían la esperanza de que se identificase para acusarlo de mentiroso como lo hicieron los fariseos. Entonces, del mismo modo que un pastor protege a sus ovejas, hermanos, podemos ver que Jesús también protege a su pueblo del daño eterno que pueden experimentar. Y a pesar de que es esperar que los creyentes sufran en la tierra, Satanás no puede dañar sus almas, ni quitarles tampoco su vida eterna con Dios. Existen muchas razones para sentir el temor aquí en la tierra, porque es un territorio del diablo, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero si decide seguir a Jesús, hermanos, Él le va a dar la seguridad eterna para que verdaderamente le pueda honrar como lo merece. Esta es la declaración más clara de su divinidad que Jesús haya expresado jamás. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y la naturaleza son uno. Así que decimos la misma persona, decir, por ejemplo, yo decir Héctor Padre no es decir lo mismo que decir Héctor Hijo, porque en esencia somos la misma persona, ¿verdad? Pero como padre tengo funciones y como hijo tengo funciones diferentes, ¿verdad? La manera que me relaciono como padre, la manera que me relaciono como hijo, tengo responsabilidades y funciones diferentes, aunque soy la misma persona. Podemos ver que los líderes religiosos deseaban matarlo porque sus leyes decían que cualquiera que proclamase ser Dios debería de morir. Pero no había nada ni nadie que pudiese persuadirlos de la declaración que Jesús había hecho y el hecho de que esta declaración en realidad fuera asimismo verdad. Los líderes judíos intentaron cumplir la directiva que se encuentra en Levítico 24:16 con respecto a los blasfemos, los que afirman ser de Dios, y tener la intención de apedrear a sí mismo a Jesús. Y luego podemos ver que Jesús hace mención del Salmo capítulo 82, versículo 6, a donde gobernadores y jueces israelitas se les llamaban dioses. Eso también se ve en Éxodo capítulo 4, 16 y 7:1. Y si Dios llamó a los dioses a los líderes israelitas porque eran agentes de revelación de Dios y de su voluntad, ¿cómo podía ser blasfemia que Jesús se llamase el Hijo de Dios? Y aquí, hermano, se puede ver que Jesús estaba reprendiendo a los líderes religiosos porque Él es el Hijo de Dios. En un singular y sin paralelos, relación de unidad con el Padre muestra esa unidad y esa armonía. Y la escritura, hermano, no puede ser quebrantada. Es una clara declaración de la verdad de la Biblia. Si aceptamos a Cristo como Señor, también vamos así mismo a poder aceptar el testimonio de la Biblia como palabra de Dios y poder así mismo entender, hermanos, que tenemos una función, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado con un propósito especial para que le sirvamos y para que podamos alcanzar al pueblo perdido que nos rodea, para que podamos nosotros mismos también, hermanos, ir y buscar esa oveja perdida y llevarla en el redil, traerla, orar por ellas, plantarle la semilla y permitir que Dios obre para que puedan regresar al camino del Señor. Amado Dios, gracias, mi Dios, te amamos y glorificamos y agradecemos, Padre, por la oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que toques a los hermanos para que así, Padre, puedan darle énfasis y ponerle énfasis, Padre, al estudio bíblico, Padre, y al aplicar lo que leemos y lo que aprendemos diariamente en tu palabra. Te agradecemos esa oportunidad, mi Dios, Padre, y por estar siempre con tus siervos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.